Muy bien. Mateo 13, tu bendición para que podamos recibir tu palabra en esta tarde. Oramos para que puedas. Muy bien, es parábola pequeñita, sencilla, porque yo veo mucha confusión en la parte de lo que implica el pensamiento cristiano. La gente tiene dos errores. Primero, presente, como que el Señor no está haciendo su obra, como que no está haciendo lo que Él tiene que hacer para este tiempo de la iglesia. En segundo lugar, cometemos el error de llevar todo hacia el cielo, ¿verdad? Decimos, no, es que cuando usted se muera, cuando usted esté en el cielo, usted va a disfrutar, usted va a tener sus bendiciones, y como que Dios no fuera capaz de bendecir a su pueblo hoy, ¿verdad? Entonces, esa prórroga de promesas de parte de Dios viene de una mala idea teológica establecida por la iglesia en el siglo XVII, XVI, donde se le enseñaba a la gente que todo se resumía en promesas futuras. Todo lo que el cristiano iba a tener de parte de Dios lo iba a tener cuando estuviera muerto, cuando ya estuviera en el cielo. Claro, la iglesia, sin criticar, ¿verdad? Porque todas las iglesias han cometido pues grandes errores, ¿verdad? Tanto la iglesia evangélica como la católica. En esa época la falla más grande que había era que no se leía la Biblia y nadie podía tener acceso a ella. Entonces la iglesia pasó por mucho tiempo vendiendo indulgencias y le decían a la gente, mira, si usted compra este pedacito de la cruz de Cristo, usted va a tener 10 años menos en el purgatorio y usted se puede salvar, pero solo pagando una cantidad de dinero grandísimo. O sea, por una gran cantidad de tiempo la iglesia fue la dueña de la salvación y no se conocía. O sea, lo que usted y yo sabemos de salvarnos por fe, eso nadie lo sabía, hermano. Eso vino hasta la Reforma Protestante ya en el siglo XVI por Martín Lutero, ¿verdad? Y por el hecho de los reformadores como Calvino, Zwinglio, ¿verdad? Y los demás reformadores como Jacobo Arminio, que comenzaron a traducir la Biblia. Entonces la Biblia llegó a las manos del pueblo y la gente pudo accesar a lo que la Biblia decía. Bueno, la gran reforma de Lutero se basó en ese texto poderoso, ¿verdad? De Habacuc, y que se repite en el Nuevo Testamento: el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Entonces ahí Lutero entendió que lo que le había dicho la iglesia, que mira, paga para poder tener salvación, compra un título para poder salvarte, eso era falso. O sea, no puedes salvarte pagando, no puedes salvarte haciendo buenas obras, sino que te salvas por la justicia y la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, una fe por gracia. Entonces, por mucho tiempo, ¿verdad?, la iglesia promovió esa idea de los bienes futuros. Todo te lo van a dar cuando te muras. No es así. El reino de Dios se mueve hoy y se mueve poderosamente en medio de su iglesia. Pero yo quiero que notemos otro error. Tenemos la costumbre de pensar que la iglesia, ¿verdad? La iglesia es así, es el reino de los cielos. Y esa es otra falla muy grande que hay en la iglesia. ¿Por qué? Porque en esta parábola se hace, digamos, una reflexión que yo voy a explicar en orden. 3 son las parábolas que están unidas para mostrarnos, ¿verdad?, que el reino de Dios crece, pero este reino se va a ver, óigame bien, obstaculizado por diferentes situaciones, pero el reino de Dios es tan fuerte que lo va a poder superar. Entonces, las 3 parábolas que nos hablan de la superación de los obstáculos del reino son la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de la mostaza y la parábola de la levadura. Esas 3 parábolas muestran que el reino de Dios va a crecer con obstáculos. ¿Por qué? Mira, todo el capítulo 13 tiene 3 divisiones. La primera parte es el origen del reino. La segunda parte es el reino creciendo en medio de la maldad. Y la tercera parte está establecida como el valor del reino. Esto yo lo expliqué en la mañana, lo vuelvo a repetir. Desde el versículo número 1 de Mateo 13 hasta el versículo número 23 aparece el origen del reino, que es la semilla, ¿verdad? La semilla del sembrador. El sembrador salió, ¿verdad?, a esparcir la semilla porque él quería venir y tener esa cosecha
grandísima que es el evangelio, ¿verdad? Ya lo voy a explicar rapidito. Ese es el origen del reino. Ese es el origen del reino. Número 2, los obstáculos del reino se van a ser superados desde el versículo 24 hasta el versículo 33. O sea, a pesar de todos los obstáculos que tenga el reino va a progresar. Ahora, para terminar la reflexión del reino, Mateo nos va a poner el verso 44 hasta el verso 46, que nos habla del valor que le damos al reino, del valor que le damos al reino. Entonces, para los que oyen los sermones en audio, voy a dejarlo claro. La parábola del sembrador nos enseña el origen del reino, el origen creciente, cómo se va a establecer ese reino. Luego, la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura nos enseña cómo el reino progresa en medio del mal. O sea, y esto es una lucha interna, ya la voy a explicar. Y para terminar, el valor que tiene el reino. Y por eso nos habla de un hombre que encontró en un campo, ¿verdad?, un tesoro, lo desenterró, lo volvió a enterrar, se fue a comprar el terreno, ¿verdad? Pagó todos los bienes los ocupó para pagar el campo. Y después nos habla de la perla preciosa, ¿verdad?, que también representa, ¿verdad?, esa cuestión del reino. Un hombre que buscaba piedras preciosas, ¿verdad?, era un mercader, se dedicaba a comprar perlas y de repente vio la perla más preciosa, ¿verdad? Y con todo lo que tenía, compró esa perla preciosa que es el reino, es el evangelio. Hermano, mira, es lamentable, pero es cierto. La gente no le da valor al reino. O sea, a la gente no le interesa el reino de Dios. Porque si mañana hay fiesta, pues mañana vamos a fiestar. Pero el reino no nos interesa. Las cosas terrenales nos importan más que las cosas espirituales, ¿verdad? El reino como que está, ¿verdad?, desfasado. Ahora, ¿por qué lo explico así? Muy bien, para los que ya fueron a escuela bíblica y los que no, el origen del reino se basa en una parábola donde el sembrador salió, ¿verdad?, a esparcir la semilla. Pero esa semillita cayó en 4 tipos de terreno, ¿verdad? Una de esas semillas cayó a la orilla del camino, o sea, no penetró. ¿Y qué pasó? Dice la parábola que las aves se la comieron. Mire lo que dice Mateo 13, versículo número 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. O sea, primer enemigo, las aves. Las aves. Muy bien, diga conmigo las aves. Muy bien. 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Esta cayó en pedregales. O sea, la semilla logró, digamos, germinar, pero como no tenía profundidad de raíz, se ahogó. Se ahogó. ¿Y quién es? O sea, ya voy a explicar esto rápido, ¿verdad? Veamos el verso número 7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, ¿verdad? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70, cual a 30 por uno. Entonces son 4 terrenos. El primer terreno no penetró, es la tierra seca, donde la semilla no penetra. ¿Quién se la comió? Las aves, las aves. Después el otro poquito de semilla cayó en medio de pedregales. ¿Qué representan los pedregales? Los pedregales representan, hermano, esa situación de cuando una persona se motiva y le gusta el evangelio. Qué bonito, ¿verdad? Y qué cosa más hermosa. Pero de repente se comprometen, se meten a las cosas de Dios, pero viene el sol, que son las pruebas, y se ahoga. ¿Por qué razón? Porque no tenía raíz. Mucha gente, hermano, responde al evangelio rápido y dice: yo acepto a Cristo, yo vengo a la iglesia. Pero cuando ya viene la primera prueba, cuando ya viene la primera calamidad, se apartan de las cosas de Dios. La tercera, digamos, la tercera semilla, el tercer grupo de semillas, dice que cayó en medio de los espinos. ¿Y qué son los espinos? ¿Qué representan los espinos? Representan las ocupaciones, los afanes. Porque mire, aquí hay un montón de gente que daría más
darían más reino, más fruto, pero como pasan tan ocupados, tan afanados, merimao en griego, que quiere decir, merimao quiere decir división de mente. Están pensando en la plata, en los afanes terrenales, y están pensando con la mitad en el reino. Eso no se puede. Entonces la semilla ya no puede germinar suficiente, ya no tiene crecimiento. Ese es el tercer grupo. El cuarto cayó en buena tierra y produjo, ¿verdad?, al 100%. Entonces, desde el momento que Jesús predicó el evangelio, hay opositores. Siempre van a haber oposiciones, hermano. Siempre. Cuando usted va a predicar, cuando usted va a evangelizar, cuando usted va a hacer el reino de Dios, las cosas van a venir siempre oposiciones. Pero cualquiera diría, entonces el reino se va a estancar. Se va a estancar. No, el reino no se estanca, hermano. Jamás se va a estancar. Ahora, quiero que usted entienda, ¿qué es el reino de Dios? Mire, Jesús no vino a establecer la iglesia, y eso lo quiero dejar claro. Jesús no estableció la iglesia, Jesús estableció el reino de Dios. La iglesia, hermano, es el producto de los seguidores de Cristo, porque ellos entendieron que necesitaban reunirse. Jesús cita a la iglesia solamente en un texto, y es en Mateo. Pero cuando usted revisa la palabra de Dios y los evangelios de Jesús, usted se va a dar cuenta que Él no menciona la iglesia. Él menciona solo una vez la iglesia, y es en el evangelio de Mateo. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios quería era, diga conmigo, el reino. Ahora, ¿qué es el reino? Pregunto yo. Mire, esa pregunta es una pregunta teológica larga de respuesta. Para que usted sepa, cuando yo investigué, ¿verdad?, ¿qué era el reino? O sea, y eso es en la universidad. Mire, los libros, ¿verdad?, del reino de Dios son así, mire, de este tomo. O sea, y viene desde el Antiguo Testamento. ¿Qué es el reino? ¿Qué significa el reino? Entonces yo no me compliqué. ¿Por qué? Porque la mejor respuesta que qué es el reino está en el Padre Nuestro. ¿Y sabe qué dice el Padre Nuestro? Cuando oren a su Padre, tienen que orar de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ahora, ahí está la clave en la siguiente declaración: hágase tu voluntad, así en la tierra. Reino es donde Dios domina. Reino es donde Dios gobierna. Si en su casa gobierna otra fuerza que no es Dios, ahí no hay reino. Si en su vida gobierna Dios, ahí hay reino. ¿Por qué se lo digo? ¿Por qué se lo digo? Mira, tenemos la costumbre de creer que todos los que están en la iglesia evangélica, esos van a ser salvos. Mentira, señores. Ni tampoco los que están en la iglesia católica, no todos van a ser salvos, pero van a haber católicos que se van a salvar más que evangélicos. Van a haber adventistas que se van a salvar. Yo puedo decir que hay hasta testigos de Jehová que se van a salvar. Pero eso no se sabe. ¿Por qué razón? Porque aquí viene la primera parábola. Ponga atención. ¿Cómo vencerá el reino de Dios los obstáculos? Entonces aquí viene lo primero. Hay personas que dicen: quitemos lo malo, hombre, que se mueran todos estos que andan haciendo el daño, que se mueran los que están asesinando, los violadores, mátenlos, maten a los pandilleros, estos que están extorsionando merecen la pena de muerte. Dios no piensa así. ¿Cuál es el pensamiento de Dios con respecto a la maldad? La parábola del trigo y la cizaña nos enseña una cosa: que el deseo de Dios es, ponga atención, que las cosas buenas crezcan con las cosas malas a la par. El bueno y el malo van a crecer juntos. De tal manera, hermano, que usted ve en la iglesia y usted ve aquí todo mundo bien santificado, aleluya, amén, gloria a Dios. Pero te voy a decir una cosa: probablemente de toda esta iglesia hay un porcentaje de gente que es cizaña. Y no porque es un cizañoso, sino que la imagen de la cizaña es que parecen, confunden, porque usted los ve y dice: no, hombre, si se puede la Biblia, mira, si se pueden los cánticos, sí, pero ¿cuál es el problema? No tiene nada del amor de Dios en su vida. Ahí no hay reino de Dios en su vida. Y yo les decía hoy en la mañana: mira, el reino de Dios, hermano, es algo tan especial que usted ni lo puede identificar, porque mire,
usted puede ver la iglesia y usted dice, no hombre, si aquí solo estamos los que vamos a ser salvos. Mentira. Dice el Señor Jesús que una parte es trigo y la otra es cizaña. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Mire la voluntad de Dios. Mateo 13, para los que andan pidiendo la pena de muerte. ¿Verdad? Mire lo que dice el verso número 28, 13, 28. Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Y la arranquemos. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Ahora mire la voluntad de Dios. 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, ahí está la primera idea. Oiga bien, la maldad y los malos van a estar siempre en medio de la iglesia. Gente inconversa, gente impía, gente que usted dice, ¿y estos quiénes son, verdad? El reino está lleno de gente condenada, hermano. Y mire, y usted ni cuenta se da, porque la misma gente que recibe el discipulado para bautizarse es la misma gente, hermano. Muchas veces, ¿verdad?, que anda en la calle extorsionando, que anda en la calle robando, que anda en la calle haciendo cosas que no deben. Y usted dice, bueno, ¿y cómo esta persona está en el reino? No está en el reino. O sea, mire, usted puede estar aquí mismo en la iglesia, puede estar frente de mí, puede estar aquí en el altar predicando y no ser del reino. Y eso, hermano, óigame bien, es para que no nos jactemos, porque muchos de nosotros decimos, solo los evangélicos vamos a estar en el cielo. Equivocado, Señor. El trigo y la cizaña van a crecer juntos. Y de lejos no se nota quiénes son los malos y los buenos. Dios sí sabe quiénes son. Entonces, no me diga que el reino no crece. ¿Cómo no? Con la maldad a la par. ¿Por qué? Mira, aquí mismo en la iglesia, aquí hay robos, aquí hay adulterios, y tenemos que hacer escándalo. No, y no, ya sabemos que el trigo y la cizaña van a estar juntos. El problema es quién es usted y yo, si somos trigo o cizaña. Eso usted no lo puede responder. Usted pregúntese. No es algo que se determina solo porque pasa metido en la iglesia, solo porque está predicando. Eso no lo determina usted. El trigo y la cizaña están juntos. Y a veces fíjate que yo me preocupaba, y te lo cuento, yo me preocupaba porque yo decía, claro, usted dice, ¿y cómo es posible que en las iglesias haya tanto escándalo, haya tanta cosa? ¿Y por qué cree, pues? ¿Cuál es la fuerza que tiene la iglesia, hermano? Porque si no hubiera gente mala, si no hubiera gente que está haciendo las picardías que anda haciendo, la obra de Dios no prevaleciera. O sea, Dios tiene el poder que aunque pasen las cosas malas en una iglesia, que aunque incluso habemos pastores que somos adúlteros, habemos pastores que somos ladrones, habemos pastores que somos pícaros, a pesar que somos así, Dios sigue preservando su reino, y ninguna iglesia va a parar su obra porque un pastor es pícaro, porque la obra de Dios es de Él, no es de nosotros, hermano. Y esto siempre va a seguir adelante. Mire, usted no se preocupe cuando escuche escándalos en la iglesia. ¿Por qué? Porque el trigo y la cizaña están juntos, hombre. ¿Cuál es es que mire, fíjese que fulano le quitó la mujer. ¿Qué importa? Eso, déjelo que Dios lo arregle con esa gente. Tal vez se convierte, hombre. Después que le venga el gran infierno que le va a venir. A mí me lo dijo una persona hoy, me dijo, pastor, ¿usted cree? O sea, una persona sensata. ¿Qué voy a ir a hacer yo? Me dijo, soy una persona de mediana edad, o sea, una persona de 36 años, con 2 hijos, y yo que voy a ir a buscar otra pareja más, mejor me voy a quedar así tranquilo. Está bien, ya sabe, ¿verdad?, que después de eso viene otra pareja, y el otro uno piensa que está bien, pero porque lo conoció en la iglesia, y de repente, hermano, sale que le salió como el aguacate, va bonito por fuera, pero por dentro podrido. Entonces, ese es el problema. O sea, usted no sabe lo que lleva adentro la gente. Entonces, en el gran reino de Dios hay gente que es cizaña y hay gente que es trigo. Y dañan, hermano, porque mira, ¿sabes qué? Me da tristeza, te voy a decir algo. Me he tenido que sentar hasta 3-4 horas aquí en el escritorio
Porque los mayores problemas que nosotros tenemos en esta iglesia no son de adulterio, fíjate, no son de infidelidad, sino que es de gente que no quiere someterse a la voluntad de Dios. No son fieles a Dios. Entonces uno les dice, vaya a la obra, hagan esto. No lo hacen. ¿Y qué dijimos que es el reino? Es donde Dios hace su voluntad. Yo quiero que Dios haga la voluntad en mi vida. Yo quiero que Dios haga su voluntad en mi familia. Yo quiero que Dios haga su voluntad en mi casa, que ahí habita el reino de Dios. Yo no quiero ser una persona que a todo lo que me propone el evangelio yo diga que no, que tengan que estarme diciendo, mira, tenés que ir a predicar aquí. No, yo solito voy. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que la voluntad de Dios se haga en el cielo y en la tierra. Ese es el reino. Que usted viva sometido a la voluntad de Dios. Que usted viva sometido a la voluntad de Dios. Entonces, usted ve que es un gran campo y usted ve que hay un montón de trigo. Equivocado. No se equivoque cuando vea las iglesias llenas, 1000, 2000 gente. Eso a Dios no lo asombra. Porque Dios puede ver el interior de los hombres y Él sabe quién es trigo y quién es cizaña. Ahora, aquí viene otra cosa. La segunda parábola que se presta para poder entender cómo es la maldad y el bien en la obra de Dios, te la voy a mostrar ahorita. Ya aprendimos que en apariencia todos se ven bonitos como el trigo, pero por dentro hay gente que es cizaña, que no están sometidos a la voluntad de Dios. Aquí mismo pueden haber matrimonios que están viviendo un infierno, aquí mismo en la iglesia, y no es necesario ir afuera, si aquí mismo están, porque no están sometidos a la voluntad de Dios. Entonces, veamos la segunda enseñanza. ¿Cómo se va a desarrollar el reino? Primero, déjenlo crecer junto lo malo con lo bueno. Se va a ver como un gran trigal, se va a ver como un gran campo de trigo, sí, pero por dentro hay cizaña. Ahora, veamos esta segunda enseñanza, 31. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y mire qué interesante, dice el Señor que el reino es como la semilla de mostaza. La semilla de mostaza no es la más pequeña de todas las semillas, y yo sé que hay semillas más pequeñas. Por ejemplo, en Europa una semilla pequeñísima es la de la orquídea, más pequeña que la semilla de mostaza. Lo que pasa es que Jesús está hablando en términos de las hortalizas. O sea, cuando se habla de mostaza en la cultura bíblica, hay ese dicho, que lo más pequeño es una semilla de mostaza. Y cuando usted viaja a Israel, usted puede comprar botecitos, ¿verdad?, que a usted le dicen, esta es la semilla de mostaza, pero es mentira, ¿verdad? Lo que pasa es que agarran un pedacito de arroz, lo cortan, le ponen color negro, que es la semilla de mostaza, aquí está, dicen, y no saben que es mentira lo que les están dando. Claro, el árbol crece hasta 6 metros, ¿verdad? Y claro, la semilla de mostaza prevalece. Pero ¿qué es lo que quiere mostrar este texto? Que el evangelio no es de cosas grandes, sino que es de cosas pequeñitas. Fíjate que nosotros tenemos, oíme bien, la costumbre de que vengan 100 gentes, que vengan 200 gentes. No, hombre, si para las cosas de Dios, con un granito de mostaza, usted está haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Mira Jesús, ¿dónde nació? En un pesebre pequeñito, en la ciudad más pequeña de todas, que es Belén. Y mira quién era Jesús, el Señor y Rey de toda la humanidad. Muchas veces, hermanos, ponemos atención a las cosas grandes. No. Cuando usted vaya a hacer la obra de Dios, no se preocupe. ¿Cómo comenzamos con las iglesias? Con 2 personas, con 3 personas. Y de repente esa iglesita de 3 gente se vuelve una de 20, después de 30, de 40. Y aquellas cosas pequeñitas se hacen grandes en el reino. Por eso, hermano, usted no tiene que sentirse mal si tal vez usted no puede ir a ganar almas o tal vez no puede ir a evangelizar. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Si tal vez ahí en su trabajo usted le habló del reino a alguna persona. Esta semana me dice una hermana, mire pastor, fíjese que estoy trayendo a unas personas a la iglesia y viera qué obra más bonita la que está haciendo esta profesora
de compartir, porque en su aula, hermano, o sea, hay niñas que están siendo violadas. Y se conoció el caso esta semana porque en lo que estaba contándole una alumna que la habían violado, hermano, tremendo. La otra muchacha dijo: mire, fíjese que yo tengo este problema. Y total, hermano, que se ha hecho ahí una situación terrible. En Cojutepeque hay una cantidad de niñas que están siendo abusadas, hermano. Y me dice la maestra: ¿qué puedo hacer? Ella me pedía textos bíblicos. No, hermana, no le voy a dar un texto bíblico. Le voy a dar libritos de este porte. Mira. Así, le acabo de dar uno hoy en la mañana y ya le quedé de traer otros 3. ¿Por qué? Porque esas chicas las vamos a traer al evangelio. Les vamos a dar versículos bíblicos. Y ese librito que habla del abuso sexual, si son 4 o 5 paginitas, pero ¿sabes qué? Ese libro, hermano, no es el libro el que les va a cambiar la vida, es los versículos bíblicos que aparecen en ese libro. Porque la palabra de Dios transforma, hermano. ¿Y qué palabra le vas a dar a una niña abusada, violada? La vas a llevar a la terapia psicológica, llévala. Pero lo que va a cambiar y va a sanar su corazón es el evangelio del reino, hermano. Una semillita pequeña, 3 versículos, 4 versículos, no importa. ¿Por qué? Porque comenzamos por algo pequeño, pero el reino termina siendo un gran árbol. ¿Qué significa el árbol? Significa, hermano, un gran reino, un gran imperio. Pero tengan cuidado, porque en medio del gran imperio, que es el árbol que crece, van a aparecer aves. Mire lo que dice el versículo 32: el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y ese árbol de tal manera que vienen a las aves del cielo, hacen nidos en sus ramas. Y cualquiera podía decir: qué bonito, hacen nidos en sus ramas. Le hago una pregunta: ¿qué significan las aves en Mateo 13? ¿Qué significan las aves en Mateo 13? ¿Se acuerda que en la parábola de la semilla del sembrador, la primera cayó a la orilla del camino y se la comieron las aves? ¿Se acuerda lo que significa? Mire lo que dice el versículo 19. Ahí está el significado. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y en la parábola, hermano, ¿quién representaba eso? Las aves. Las aves representan la presencia de Satanás. Siempre cuando usted va a hacer algo chiquitito para Dios, siempre va a haber un pájaro apestoso que le va a querer arruinar el evangelio a usted. Siempre va a haber un pájaro que va a querer meterse y que va a querer meterse ahí ¿para qué? Para robarse la semilla del evangelio, hermano. Siempre es así. Y vea, pero el evangelio es tan poderoso, el reino es tan poderoso, hermano, que no prevalece. Yo me acuerdo, hermano, y yo he contado esto cuando fui a esta cárcel donde estábamos aquí en ¿cómo se llama? En el penal de Usulután. Y había, hermano, una cantidad de presos ahí, habían 200 reos que estaban ahí. Y cuando yo iba a comenzar a predicar, estaba la comitiva sentada y de repente, hermano, comienzan a gritarme de atrás. Pero a gritarme pestes y cosas tremendas. Fue tan fuerte la cosa que el que estaba ahí agarró un espejo, hermano, y lo quebró. Un espejo que tenían en la zona donde ellos estaban jugando, agarró y lo tiró al suelo. Siempre van a haber pájaros apestosos que van a querer arruinar esa semillita de mostaza que usted pone. Y ¿sabe qué, hermano? Yo sentado, no crea que yo me paré, porque ahí estaban las autoridades. Pero yo dije: si este señor comienza a hostigarme, lo que va a pasar es que no voy a poder predicar con autoridad, no voy a poder predicar con el evangelio. Y mira, inmediatamente yo comencé a orar: Padre, en el nombre de Jesús, si esta persona tiene alguna presencia de Satanás, en el nombre de Jesús oro para que tu poder lo calle, para que tu poder, yo nunca reprendo, yo no ando reprendiendo, a mí eso no me gusta, eso es una como cosa que se han inventado para te reprendo, Satanás. No, la palabra dice que el Señor te reprenda, pero yo no voy a andar reprendiendo, yo le hablo al Señor para que el Señor acalle la boca de mis enemigos. Y ¿sabe qué? Inmediatamente yo oré, el Señor, se lo digo, se quedó callado. Comencé a prediqué en Jueces 9, todavía me acuerdo. ¿Sabe por qué me acuerdo? Porque les prediqué de la familia y les prediqué de los que son espinos, que en lugar de dar amor, pinchan a sus hijos, dañan a sus hijos. Mire, hermano, óigame bien, se levantaron 23 personas y se hincaron frente a mí para aceptar a Cristo, porque en el penal
usted no se va a venir a levantar la mano así como hacen aquí, que ay, así todos hasta achicados, va, sin que los vea. No, señor, usted se para, se viene adelante y se hinca para demostrar que usted va a cambiar de vida, que si usted es marero se va a meter al evangelio, que si usted se ha metido a la venta de droga, usted va a dejar de vender droga, que si usted se ha venido a meter a la pandilla, usted de aquí en adelante se va a meter, pero a la pandilla del Señor. Y se hincaron, hermano, y óigame, todos ellos aceptaron a Cristo. Cuando terminé de predicar, comencé a preguntar, ¿verdad? Y los custodios me dijeron, mire, me dijo, fíjese que habían estado jugando con la ouija. Y eso me impresionó, porque yo sabía que algo de Satanás estaba ahí. Íbamos a hacer una campaña a uno de las comunidades de Usulután, y yo le dije a mi esposa, mira esta señora, esta señora es bruja. Y mire, tanto así que ella le tuvo miedo. Yo no, porque yo al diablo lo veo todos los días, pero me tiene miedo él a mí. Ajá. No, mire, así sin burlarme, una presencia del mal que se le veía a la señora, terrible, hermano. Hicimos una gran campaña y evangelizamos y ganamos almas, pero el diablo siempre está cuando se implanta la semilla. Pero mire lo que pasa, creció el árbol y ahí estaba metida la presencia de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque ahora hasta en las iglesias está metido el diablo. Y está metido en la predicación. Está metido, hermano, en pastores. Mire este señor que se la llevaba de esta iglesia tremenda. Violaban, abusaban de menores de edad. Ahorita le están haciendo un juicio en Estados Unidos. Mire los sacerdotes que han violado niños. En Estados Unidos acaban de hablar con el pastor Junior, porque quiere la Convención del Sur trabajar, porque en Estados Unidos se han encontrado grandes escándalos de pastores que han abusado de niñas. ¿Dónde está ahora Satanás? En medio del árbol del reino. Y ahí ha hecho nido, hermanos. Pero ¿sabes qué? Aunque haga nidos en nuestra congregación, el poder de Dios es más grande, porque la semilla va a seguir fructificando, hermano. Y aunque venga lo que venga, el evangelio de Dios nadie lo puede detener, porque el evangelio de Cristo es poder del Espíritu Santo cambiando vidas, hermano. No lo van a parar. Hagan lo que quieran. Satanás puede estar metido en una congregación, ahí haciendo nido, pero jamás va a ser tan poderoso como la semilla de mostaza, hermano, que va a producir, que va a ser de bendición para las naciones, que va a ser de bendición para mucha gente. Y ahora cierro con esta parábola. Otra vez, primero vimos el mal en el reino. Se ve el campo y el trigo, pero dentro del trigo hay cizaña. Después vimos esta gran árbol de cosas pequeñitas, que el reino así comienza, pero termina en nidos de Satanás, donde se albergan las aves del diablo. Pero no la pueden parar, porque el poder de Dios es más grande. El reino no lo vas a parar. El reino no lo vas a poder parar. Pueden hacernos tropezar nuestros errores, pueden hacernos tropezar nuestras heridas, pero nosotros nos volvemos a levantar y la semilla del reino seguirá perseverando siempre. Ahora, esta pequeña parábola, para cerrar, ¿en qué otra manera está presente el mal y el reino? Mire el verso 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces aquí hay una situación. La harina en la Biblia representa todo lo bueno, representa todo lo positivo. Cuando yo leo el Antiguo Testamento, no lo vaya a buscar, pero lo voy a leer yo. Escuche Génesis 18:6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Las medidas de harina representan, hermano, la buena enseñanza, el reino de Dios, cómo prevalece. Pero fíjese que aquí hay una cosa bien interesante. Cuando nosotros comenzamos a hacer el evangelio, comenzamos a trabajar la obra de Dios, siempre nos enfocamos en las cosas como el templo, ¿verdad?
Por ejemplo, yo tengo ahorita 2 amigos que están construyendo el templo y aquí el templo y el templo y el templo, así. Pero muchas veces no se fijan en cómo el evangelio crece. El evangelio no crece por los templos. El evangelio crece por las ideas que nosotros impregnamos en la sociedad. Cuando la Biblia enseña que esta mujer está dejando levadura, fíjate bien, la levadura muchas veces en la Biblia representa cosas malas. Y yo acepto teológicamente que la levadura representa cosas malas, pero la levadura también representa formas de pensar. Si usted ve conmigo rápidamente, mire lo que dice Mateo capítulo 16, versículo número 5. Son maneras de pensar. Mateo 16, verso 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Qué es la levadura? Poneme atención. Te voy a explicar este milagro. Jesús multiplicó los panes y los peces y les dijo: recójanlo en las cestas. Vinieron los apóstoles y se les olvidó recogerlo. Entonces, cuando se subieron a la barca, ¿verdad? Cuando se subieron a la barca con Jesús, ellos iban haciendo cuentas que no habían, óigame bien, que no habían recogido el pan y que iban a volver a tener hambre. Entonces Jesús, como lo sabía perfectamente, mire lo que dice el verso 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Pues sí, ellos se confiaron. Ellos no agarraron el pan que había Jesús multiplicado. Pero mire la duda. La duda es: no creemos que si nos hace falta la comida, vamos a quedarnos con hambre. Si acaba Jesús de hacer un milagro para darle de comer a 4,000 personas, si acaba de Jesús darle de comer a 5,000 personas más sus mujeres y sus hijos, ¿cómo te va a faltar el pan? ¿Cómo te va a faltar a ti la provisión? Y así muchas veces nos dejamos contaminar de la levadura. La levadura es sistemas de pensamiento. La levadura es sistemas intelectuales. La levadura representa, hermano, formas de pensar en incredulidad. En incredulidad. ¿Y sabe cuál es el problema? La iglesia de hoy en día se ha llenado de ideas incrédulas, de ideas, hermano, que en lugar de progresar la obra, están retrasando la obra. Muchas veces nosotros vamos a encontrar en la Biblia esta idea de lo de la levadura. Mire lo que dice 1 Corintios 5, rápido, para que usted vea. 1 Corintios 5. Mire. Mire lo que dice el versículo número 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, una idea de pensamiento puede contaminarlo todo. Verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Te voy a explicar. Ellos habían permitido que un muchacho de la iglesia se metiera a tener relaciones sexuales con la mujer de su padre. Entonces lo que habían hecho los corintios es que todo el mundo se había quedado callado y no decían nada. O sea, sabían que el muchacho estaba viviendo en pecado con la esposa del padre y nadie decía nada. Solamente se callaban y permitían que él siguiera llegando a la iglesia. Pero Pablo les dice: hey, no hagan esa cosa. Tienen que poner disciplina en eso. ¿Y sabe qué? Nosotros somos iguales. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito, oíme bien, un poquito de levadura contamina toda la masa. Solo un poco de levadura. ¿Y qué es la levadura?
La levadura en ese tiempo era un poquito de masa amarga que ya estaba un poquito fermentada, se la ponía a la harina y lo que hacía es que eso se fermentaba y se inflaba. Así es el reino de Dios. El reino de Dios, hermano, no cambia vidas, ¿verdad? Por el hecho de que nosotros vengamos y que vengamos con la Biblia y que vengamos aquí a cantar alabanzas, eso no cambia a nadie. Lo que va a cambiar el reino es otra cosa, que usted comienza a contaminar a la gente con su forma de pensar, con su forma de compartir, con su forma de hacer las cosas. Hermanos, hemos descuidado tremendamente esto, ¿sabe? Nosotros muchas veces mandamos a evangelizar a la gente, mandamos a ganar almas a las personas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros nos hemos descuidado. Muchas veces no compartimos, hermano, no compartimos realmente las cosas que pueden transformar la vida de una persona. Y el evangelio, el reino de Dios, se mantiene así, escondido en el corazón de nosotros. Todo ese reino está en el corazón de nosotros. Y esas ideas son las que tienen que prevalecer por encima de los que pone el mundo. En esta parábola que yo acabo de enseñar, mire bien, se las voy a terminar de explicar para que le quede clara. Mateo 13. La levadura no es negativa, sino que la levadura es una forma de compartir ideas. Mateo 13. Es una forma de compartir las ideas. Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que fue leudado, dice. O sea, fue tan poquito lo que puso, pero de repente todo fue transformado. Hermanos, oiga lo que le voy a explicar. Y lo voy a poner como ejemplo, ¿verdad? Eso. De repente a usted se le vienen ideas que son del reino de Dios, pero no se da cuenta, hermano, el poder que esas ideas tienen, porque el reino está metido en la harina. La harina es una gran cantidad que se fermenta, es una influencia poderosa. Y nosotros, hermanos, cuando tenemos ideas claras del evangelio y las comenzamos a compartir, transformamos vidas, transformamos personas. Y se lo explico: cuando vamos a ganar un alma, nosotros le decimos: mire, ¿usted aceptó a Cristo? Sí. ¿O no? No le hemos recibido. Y si su alma, si usted se muere ahora, ¿para dónde va su alma? ¿Al cielo o al infierno? Y la gran mayoría de gente dice: yo no sé. Entonces usted viene y dice: haga la oración conmigo. Sí. Pero ¿cuál es el punto? Hacen la oración: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal, y hace toda la oración para aceptar a Cristo. Pero le hago una pregunta: ¿la forma de pensar de esa persona va a cambiar mañana? No, no va a cambiar. No va a cambiar. El día de ayer mi esposa fue a predicar a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia central. Fue a hacerme pedazos ahí, va, por cierto, ¿no? Entonces, pero fíjate que, y yo se los contaba a los hermanos, que es cierto. O sea, yo llegué porque supuestamente ella tenía ideas de separarse de mí, ¿va? Pero cuando yo llegué, porque nos reunimos en el Mr. Donald de Merliot, entonces ella venía en el carro y ella venía pensando cómo iba a hacer para separarse, fíjate. Pero ¿cuál es el punto? En ese momento que ella venía en el carro, hermano, yo no sé qué pasó con la niña. La niña la llevaba en el carro, en el asiento, y la niña se le movió y casi como que, bueno, ella se tuvo que parar para ir a ver si no estaba desnucada o qué. Pero en ese momento, ¿verdad? Se le vino a la mente: esto me está pasando porque me estoy separando, porque me quiero separar. Porque ella había hecho promesas ante Dios. Y una de las promesas que había hecho es que en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza iba a estar conmigo. En ese momento, hermano, la idea de reino le vino a la mente. ¿Y cuál es la idea de reino? La voluntad de Dios dice que vos no te vas a divorciar, vos no te vas a estar separando. Cuando se fue a sentar conmigo al Mr. Donald, fíjese que yo entendí que ella había querido realmente como dejar, pero mira, me dijo: ni modo, voy a regresar con vos, voy a estar con vos. O sea, no es que nos habíamos separado, sino que 3 días había pasado en la casa de mi suegra y esta ya quería venir, ya no quería regresarse, quería quedarse ahí. Pero ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que prevaleció? La voluntad de Dios. O sea, la idea de reino. Cuando usted, hermano, vino un hermano a la iglesia y me dice:
pastor, mi jefe me está haciendo pedazos, me está poniendo estos trabajos y entonces le voy a poner una demanda porque él trabaja en los juzgados y lo que quería era demandarlo. Inmediatamente yo le dije, ¿cómo dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Orad por vuestros enemigos. Eso no le gusta a la gente. Y cuando una persona te diga, lleva la carga por una mía, llévala dos. ¿Qué es lo que hago, pastor? Haga puentes de amistad con él. Háblele, dígale. Nosotros no somos del mundo. El poder del evangelio no consiste en que la iglesia esté llena. El poder del evangelio consiste en que usted esté lleno de la palabra de Dios y la practique, hermano. Entienda por qué nosotros estamos decayendo como iglesia. Si la iglesia está llenándose, sí, en todas partes del Salvador, pero ¿cuál es el problema? Toda esa gente que llega a la iglesia está vacía, no tienen Biblia, no tienen palabra, no conocen el evangelio, ni leen la Biblia. ¿Cómo van a fermentar toda la harina? Por eso es que a la iglesia entra el mundo, el TikTok, toda esa porquería mundana, hermano, que está entrando a la iglesia, de venir a la iglesia a agarrar el altar para hacerlo de baile aquí. Predicaciones que no son predicaciones, que solo enseñan chistes y cosas que no cambian la vida, hermano. Ideas claras. La levadura es sistema de pensamiento. Cuando usted, hermano, quiera saber si usted es poderoso en el evangelio, usted no se preocupe ni por preguntarse cuántas veces viene a la iglesia, si usted gana almas o no. No, le voy a hacer una pregunta: ¿cuánto evangelio tiene en su vida? ¿Cuánto evangelio tiene en su vida? Si usted verdaderamente tiene la palabra dentro de su corazón. La mujer metió, hermano, la levadura en la harina y se fermentó todo. Tenemos como iglesia, hermano, que entender algo. Dejemos ya las niñerías. Dejemos ya de venir a engatusar a la gente de la iglesia, a pedirle de rifa, a pedirle de venta. Eso no va a cambiar la vida. Hagamos más discipulado. Venga más a la iglesia. Aprenda versículos bíblicos. Agárrese la Biblia y comience a meterse la palabra de Dios. Eso va a comenzar a fermentar todo. Su vida va a cambiar, sus hijos van a cambiar, su vida va a cambiar. Usted quiere ver cómo su familia cambia, abra el evangelio, lea la Biblia en la noche, métale la palabra, métale la palabra, métale la palabra. Ideas claras son las que van a cambiar el evangelio, porque si una basura de ideas puede contaminar toda la masa, como este muchacho que se le había metido, que se podía meter con la madrastra y nadie le decía nada, estaba contaminando a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pensaba la gente? Mira como nosotros somos de Corinto. En Corinto habían 5,000 prostitutas sacerdotisas en el templo, 5,000. Y usted podía tener sexo con cualquiera de esas prostitutas y usted se hacía creyente. Y de repente, hermano, en la iglesia usted ve que este sinvergüenza se anda acostando con la mamá, con la madrastra de él. Ve, dice, o sea que allá afuera se puede con las prostitutas y aquí dentro también se puede. Una idea contamina toda la congregación. Una persona que vea en mí un ejemplo malo y que a mí me vea visitando cipotas, o que me vea a mí metiéndome, hablándome con jovencitas, o que yo me hago novio de una cipota y ya si el pastor lo hace, yo también. Eso es negativo. Que te vean haciendo el bien, que te vean haciendo la obra de Dios, que te vean cambiando el mundo con las ideas de Cristo. ¿Y qué es lo que enseñó el Señor Jesucristo? El que quiera ser mi discípulo, tome la cruz y sígueme. Que mire, si no hay el día del Padre no llego, que si no hay fiesta, si no traen al cantante no voy. Hermano, ni el cantante, ni la fiesta, ni la comida van a cambiar. ¿Qué es lo que le tengo que decir a la gente? Tomen la cruz y síganme. ¿Qué les vamos a ofrecer en la iglesia? Comida, les vamos a ofrecer cake. Eso no sirve. Lo único que sirve es la palabra poderosa de Jesucristo. Eso es lo que cambia la vida. Eso es lo que cambia la vida. Entiéndalo de una vez por todas. Si usted no se llena de la Biblia, no va a cambiar. De tal manera que aquí hay personas que son como que son el carro, ¿verdad? Están tan vividos de evangelio. Ya tienen la primera vuelta, 100,000 kilómetros,
ya van por la segunda y otros ya van a estar por la tercera vuelta. Tienen evangelios repetidos, pero ¿por qué no cambian? No leen la Biblia. No, está buena la prédica, lea la Biblia, amén. Aprenda palabra, mastique palabra, apréndase los versículos bíblicos, métaselos en la mente, métaselos en el corazón, y usted va a contaminar al mundo con la verdad del evangelio. Usted va a transformar vidas. Pero siempre acuérdese que está mezclado. El reino de Dios está lleno de ideas podridas y de ideas sanas. Si usted comparte la palabra y comparte su estilo de vida, la gente va a cambiar. Quieren contaminar sus vidas de lo bueno, llénese del evangelio. En la mañana agarre el celular, ponga el audiolibro, Proverbios capítulo 1. ¿Cómo andan buenos teléfonos aquí? Teléfonos de 500 pesos, 400 pesos. Un proverbio no lo leen, no lo oyen. Pongan la audiobiblia. Escuchen los sermones del pastor Junior, escuchen los sermones del doctor David Jeremiah, escuchen los sermones de Adrian Rogers. Oiga sermones, oiga palabras, contamínese, apréndase alabanza, hombre. Llénese. Y usted va a comenzar a impartir y a leudar la masa. Usted va a comenzar a llenar. Usted va a comenzar a llenar de ideas al mundo. Y cierro. El evangelio es poder. Yo llegué visitando el penal de Usulután mucho tiempo y predicaba. Yo decía, no, nunca se llena este volado. Y cabal, como el año que llegamos visitando, uno de los que estaban ahí aceptó a Cristo. Y de palabra, o sea, uno a veces dice, este sermón, ¿verdad?, no funciona, esta cuestión, pero uno no sabe cómo las ideas del reino van afectando, ¿verdad? Entonces terminó, ¿verdad? Y oiga, nos metemos al lugar donde hay gente perdida y había gente de asesinos, violadores, de todo. Pero es que el evangelio es eso. El evangelio es una semilla de mostaza. El evangelio es levadura que contamina toda la masa, ¿verdad? Que a veces puede ser buena y a veces puede ser negativa. Pero de repente, hermano, este señor comenzó a escuchar más sermones. Bueno, para no cansarlo, terminó siendo pastor de ahí de la iglesia, del penal. Pero ¿cómo es el poder de Dios, verdad? Que él ya tenía preparado todo. A los días, hermano, yo estaba en la oficina de la iglesia en Usulután y de repente lo visitan. ¿De dónde? Del penal. Y yo bien asustado, ¿verdad? Porque voy saliendo y voy viendo al pastor, ¿verdad?, al hermano que había estado escuchando todos los sermones. Pastor, me dice, y mire qué claro me dijo. Yo dije, este maestro lo que quiere es que le dé pisto. Como ha salido del penal, va a venir pidiendo que necesita eso que pasan en los buses, va, y pido por no robar, va. Entonces, pues sí, que casi lo asaltan a uno, va. Entonces, y uno bien suavecito, todo de $2, va. Así. Y yo sabía que yo ya estaba hasta pensando, le voy a tener que dar unos 50 pesos. Pastor, vengo aquí, me dijo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire, me dijo, le voy a decir algo. Solo quería agradecerle. ¿Por qué? Porque por todo el tiempo que usted nos predicó, por todo el tiempo, mire, usted cree que yo no sé. Usted no cree que yo no sé lo que usted nos ha enseñado. Que no le pidamos a nadie, sino que solo a Dios. Y vengo aquí solo a darle gracias. No cree que le vengo a pedir pisto. De un solo me lo dijo. Bien sabía que yo estaba pensando que, ¿y qué va a hacer, hermano? Me voy a ir para Nicaragua, me dijo. Me voy a ir a vivir allá, ya voy a ir a pastorear. Y no se preocupe, me dijo, que tengo todo bien. Fíjate que tanto me dijo que no necesitaba, que le terminamos dando $100. Vaya, hermano, tome, le digo. Allá está en Nicaragua, tranquilo, predicando el evangelio. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y si la levadura, hermano, es positiva, eso contamina todo. Y si la levadura es negativa, eso contamina todo. Pero el evangelio cambia vidas siempre y cuando las ideas entren en nuestros pensamientos y nuestros corazones. Por lo tanto, el mal está en la cizaña, pero el trigo prevalece sobre la cizaña. El mal está en medio de las ramas, ¿verdad?, del gran árbol de la semilla de mostaza. Pero la semilla de mostaza siempre va a ser más poderosa que los aves que se establecen en sus ramas. Aunque Satanás se meta en la misma iglesia
La presencia del Espíritu Santo será más fuerte que la presencia de Satanás. Y si en la iglesia, hermano, las cosas cambian, no es por los eventos masivos, no es por los cantantes, es por las ideas que propagamos con la vivir el evangelio y enseñarle a todos el evangelio poderoso del Señor Jesucristo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y si nosotros fermentamos, este mundo va a ser transformado. Solo va a cambiar cuando usted saque de aquí sus ideas, sus pensamientos y comience a decirle al mundo: Jesús murió por nosotros, Cristo quiere salvación y vida eterna para todos los que están aquí. Vamos a orar, hermanos. Padre.